Les invito, hermanos, que vamos a Eclesiastés 7. Vamos a leer unos versículos ahí para el tema del día de hoy. Seguimos en la serie que es cristianismo o religión, un tema más con respecto a este tema que nos ha bendecido muchísimo, hermanos. No sé si a ustedes les ha hablado el Señor a través de esta serie, para poder ver en qué estamos, si estamos practicando realmente lo que dice la palabra de Dios o simplemente es una religión. ¿Saben ustedes que dentro del cristianismo podemos estar llevando o practicando una religión? Pues esta serie creo que nos ha hablado de muchas maneras. Eclesiastés 7:27, voy a leer el del 27, pero el tema del día de hoy está basado en el 29. Voy a leer desde el 27, vamos a leer juntos. Dice: he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Voy a hacer una corta oración. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos como hijos tuyos, como hermanos tuyos, Señor, hambrientos de tu palabra, para poder exhortarnos, para poder animarnos a seguir ese camino tuyo, mi Dios, recto, santo, y en esa santidad queremos caminar. Por eso estamos aquí en busca de tu palabra, Señor. Mi Dios, bendice a cada uno, mis hermanos, y a mí, Señor, dame tu gracia para poder compartir esta palabra que tú has dado para compartir a todos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Dame tu gracia en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Voy a leer esta versión, o mejor dicho, estos versículos en la traducción lenguaje actual, que podemos entenderla un poquito mejor. Dice: después de estudiar con cuidado todas las cosas, yo, el predicador, he llegado a esta conclusión. Todavía no he encontrado lo que busco. He encontrado un hombre, dice, he encontrado un hombre entre mil, pero no he encontrado una sola mujer. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Esto me preocupa, hermanos. Dice que ha encontrado un varón entre mil, pero no halló una mujer. Hermanos varones, tenemos una tarea muy grande para orar por nuestras mujeres, por su esposa. Pero también estoy consciente que hay esposas también que tienen que orar por su esposo. ¿Okay? No quiere decir que aquí hay uno entre mil y nada de mujeres. No, hay mujeres también entregadas al Señor. ¿Okay? Entonces tenemos que orar mutuamente entre parejas y por supuesto también todas las hermanas aquí. El escritor de Eclesiastés, dicen los historiadores, los comentaristas, que no están muy seguros que fue Salomón, pero todo indica que fue él el escritor de Eclesiastés. Este escritor, hermanos, nos recuerda algo muy importante, algo antiguo, algo que se quedó ahí, escrito en las primeras páginas de este hermoso libro, que fue inspirado en la vida de Moisés para escribir estas lindas palabras. Ahí quedaron escritas de generación en generación, las generaciones que han pasado, las generaciones que vendrán, y nosotros que conocemos, hermanos, la palabra de Dios, y nos hemos enterado ahí que Dios hizo al hombre, ¿sí o no? Usemos un poquito la imaginación. Vamos a imaginarnos un poquito. Transportémonos a ese día hermoso, ese día glorioso, maravilloso, donde Dios creó absolutamente todo
pero también crió al hombre. En Génesis dice que lo hizo a su imagen. Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Se imaginan ustedes ese día, hermanos? Después de que Dios formó al hombre y el hombre empezó a moverse, empezó a explicar o decir sus primeras palabras. Cuando estaba haciendo este tema, no pude evitar recordarme en los primeros segundos o minutos cuando la doctora me puso en mis brazos a mi bebé que nació. Yo creo que todos los padres y madres se van a identificar con esto, la alegría, la felicidad. Después de, yo sé que las hermanas sufren mucho, el dolor, ¿verdad? Es inexplicable. Pero uno de padre, hermanos, uno no ve el dolor. Lo que uno ve es la criaturita, hermoso. Para nosotros los padres no hay otro niño más hermoso o niña que nuestros propios hijos, ¿sí o no? Yo creo que todos los padres que están aquí pueden decir que sí. Y ahora Dios, hermanos. Imagínense el placer, o mejor dicho, la alegría que le causó a Dios ver a Adán a su imagen. En el versículo 27 dice, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. O sea, hombre y mujer los crió. Esto quiere decir, hermanos, que Dios puso al hombre como representante de él en la tierra. Recordemos que después Dios le dio autoridad al hombre sobre toda la creación. Él le dijo ahí que tenía que tener autoridad sobre la creación. En la traducción lenguaje actual, el versículo 27 dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Imagínense, tal y como es Dios. Lo crió a su semejanza, crió al hombre y a la mujer. Tal como es Dios. No quiere decir que el hombre, Adán, fue un Dios pequeño. No, sino que a su imagen, a su carácter. Así fue el hombre. Si nosotros podemos ver, sus hijos tienen ciertas características de ustedes, se parecen, ¿verdad? Pueden reconocer a sus hijos por los rasgos que llevan ellos de ustedes ahí. Entonces, hermanos, Dios se maravilla a ver su creación, se alegra. Es un día maravilloso, me puedo imaginar yo. Recordemos que en Génesis 1:31, ahí se maravillaba Dios cada vez que miraba su creación, miraba lo que después había hecho. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, ahí ya había creado todo, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Era bueno todo lo que él había hecho, sin errores. Recordemos que Dios es perfecto y su creación de la misma manera es perfecta. Hagamos al hombre. El hombre, cuando fue hecho, fue creado para glorificar al Padre, al Hijo y el Espíritu. Para eso fuimos hechos, hermanos, para glorificar a Dios, para darle honra a Dios. Isaías 43:21, voy a leer este versículo, dice, este pueblo he creado para mí, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. En otra versión dice, yo mismo
lo he criado para que me adore. Así dice traducción lenguaje actual. Yo mismo lo he creado para que me adore. El alma del hombre lleva la imagen del Dios, hermanos. Nuestra alma lleva la imagen de Dios. Aquí en Eclesiastés podemos encontrar que dice que el hombre fue recto, fue hecho perfecto. Su entendimiento veía clara, verdaderamente las cosas divinas. No había errores en el hombre. No había equivocaciones en su conocimiento. Su voluntad era agradar a Dios, obedecer a Dios, como nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto nos acordamos las palabras del Señor Jesús? Él decía que para él era obedecer a su Padre, ¿sí o no? Así era el hombre, hermanos. En este tema vamos a ver la perfección del hombre antes del pecado, después del pecado, que se arruinó absolutamente todo, y entonces el hombre de donde todos nosotros provenimos. Y después vamos a ver el hombre regenerado, el hombre que ha llegado a ser perfecto una vez más, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos en Génesis, hermanos, antes de la tentación de Satanás al hombre, antes de eso el hombre era perfecto. En otra versión, en la traducción lenguaje actual dice, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros, ¿qué dice? Lo enredamos todo. ¿A poco no? Lo echamos a perder todo. En otra versión, Dios habla hoy, dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Es lo que nosotros hacemos, complicarnos la vida. Eclesiastés 7:29, este mismo versículo, en Nueva Traducción Viviente dice, y descubrí que si bien Dios hizo íntegros, o sea, completos, a los hombres, cada cual se apartó para ir por su camino cuesta abajo, dice, cuesta abajo. O sea que estábamos aquí y nos fuimos inclinando hacia abajo. Es lo que dice esta versión. La otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, o sea, honesto, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Descendente, dice, descendente. O sea que de arriba hacia abajo, hermanos. Y esto me lleva, quiero invitarle a que me acompañe a Romanos 1:21. Aquí Pablo les explica a los romanos la condición del hombre caído, hermanos. Romanos 1:21, si usted no tiene su Biblia, ahí en la pantalla mi hermana la va a proyectar, los versículos que vamos a estar leyendo. Romanos 1:21. Si usted tiene tiempo allá en su casa, puede leer el resto del capítulo, ahí donde indica la condición del hombre ahora caído, hermanos. Ahora el hombre después del pecado, después de desobedecer a Dios. Dice que el hombre era perfecto, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Romanos 1:21 al 25 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y dice, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, dejaron a Dios, adorar a Dios, y se inclinaron a una imagen, se inclinaron a un reptil, a un animal. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Nos damos cuenta de la descendencia del hombre, hermanos? O sea, comenzaron con Dios, rechazaron a Dios, se inclinaron al hombre y después no se conformaron con el hombre, se inclinaron a una imagen, a una piedra, a un reptil, a un animal que se arrastra, a un animal de 4 patas. Es lo que nos está diciendo Pablo aquí a los romanos. Hermanos, esa perfección del hombre fue perdida, ya sabemos dónde, ¿verdad? En el jardín del Edén. Desde entonces busca este hombre caído, busca esconderse detrás de una religión. A partir de ahí, hermanos, inició una religión. Algo creado, algo inventado por el hombre para agradar a Dios, para arrimarse a Dios, para buscar el favor de Dios. Busca agradar a su Creador. O mejor dicho, también busca cubrir su pecado, la maldad que había hecho. El hombre busca hacer las cosas con sus propios méritos. Ahora, hermanos, inventa cosas. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos después del pecado de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Realmente usted cree que se taparon con hojas de higuera nada más porque estaban desnudos? ¿O para encubrir su pecado? ¿O para demostrar que ya habían desobedecido a Dios? Yo como niño, cuando era niño, muchas veces cuando hacía algo o cuando no tenía o no hacía mis tareas, o por ejemplo cuando llegaba en la escuela y mi papá siempre acudía a la escuela a preguntar por mí, cuando decían, ahí está tu papá, no hombre, me quería desaparecer, esconderme. O cuando llegaba a la casa, o yo fui pastor de ovejas, un día perdió una oveja, ese día no quería llegar en la casa, se me perdió la ovejita. No quería llegar. Entonces había algo en mí que me incitaba a esconderme de mi papá. Bueno, eso es lo que hicieron ellos aquí. Recordemos que ellos se escondieron en las hojas de la higuera y ahí detrás de un árbol y oyeron la voz de Dios y dijeron, no, ¿dónde estás? Pues nos escondimos, escuchamos tu voz y nos escondimos porque descubrimos que estábamos desnudos. Hermanos, desde entonces el hombre perdió la relación con su Creador, entró el miedo, entró las excusas, entró no ser responsable de sus propios actos y desde ahí busca siempre un culpable. Recordemos, hermanos, que Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, ¿sí o no? Entonces, de ahí venimos, de ahí, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa de ahí proviene, de ahí viene. A un niño no le vamos a enseñar a mentir. A un niño no le va a enseñar a usted a hacer algo malo. Lo hace por naturaleza, ¿sí o no? Incluso en esa condición caída, hermanos, el hombre tiene un deseo de encontrar lo que perdió, la perfección. Anda buscando en la vida la perfección. Busca una compañera perfecta. Busca un esposo perfecto. Una esposa
Los hombres buscamos una esposa perfecta, una iglesia perfecta, unos hermanos perfectos, el trabajo perfecto, compañeros perfectos, todo queremos perfectos. O sea, que sean perfectos. Pero lamentablemente, hermanos, no puede encontrar el hombre la perfección, ni en sí mismo, aunque creemos ser perfectos que los demás. A veces nosotros decimos que todos están equivocados menos nosotros. El problema, hermanos, es que el hombre busca esta perfección terrenalmente hablando, aquí en la tierra. Incluso la creación, o sea, toda la creación, el universo entero, fue afectado por el pecado del hombre, por la desobediencia del hombre fue afectado todo. En la Biblia dice que la creación anhela, dice que gima como una mujer en parto para que Dios ya haga todo nuevo. Así dice la Biblia. Entonces, el hombre busca esa perfección, hermanos. Lo malo es que lo busca en algo que ya no es perfecto. En Efesios 1:6, recordemos ahí para hacerle un recordatorio, que en Efesios 1:6 dice que para alabanza de la gloria de su gracia fuimos hechos, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso fuimos hechos, hermanos. Entonces el hombre, de una u otra manera, busca cumplir esa función. Busca adorar, pero lamentablemente no pone sus ojos en Dios. Busca adorar, busca el favor de algo, como ya lo leímos en Romanos, porque para eso fuimos hechos. Buscamos de una u otra manera la función por la cual fuimos hechos. Hay personas en este momento que no están aquí, ellos tienen su propio deleite, o sea, su propia adoración, están en las tiendas o en el cine o cualquier cosa que a ellos les llama más la atención en este día. Entonces, a base de eso, hermanos, porque buscamos adoración, buscamos adorar, buscamos el favor de Dios, llegamos a la religión. Todos aquí salimos de una religión, ¿sí o no? Lo malo es que todavía estuviésemos practicando una religión. La religión, hermanos, en el diccionario dice, a ver si lo entiende, en las palabras que usa el diccionario, dice que la palabra religión es un conjunto de creencias religiosas, dice, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración y sacrificio que son propias de un determinado grupo humano con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o muchos dioses. Eso es la religión. Así llegamos a la religión. Todo mundo practica una religión. Si no es el cristianismo, ahorita están en una religión, hermanos. Hasta el ateo es una religión, porque no cree en nada, pero, o sea, como el hombre, hermanos, el hombre fuimos hechos para adoración. De una u otra manera están adorando algo. La naturaleza. Por ejemplo, hay creencias, ¿verdad?, que dicen los filósofos, todo lo que tú deseas, la naturaleza o el universo, ¿cuántos se acuerdan de los horóscopos? Cuando decían, la luna y las estrellas y todo el universo se han unido a ti y ahora a tu favor para que te salga todo bien, ¿sí o no? Ahí estamos, hermanos. Bueno, estábamos. En Hechos 17:22, vamos a leer Hechos 17:22. Aquí Pablo encuentra a unos religiosos que no tenían nada que ver con Dios, no sabían de Dios, no sabían que Dios existía, vivían en la tierra, apreciaban todo, pero no se habían dado cuenta que hay un Creador.
Espero que me esté explicando. Yo le pido a Dios que puedan entender el tema que he traído el día de hoy. Hechos 17:22 dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta descripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí los atenienses, hermanos, tenían, dice que muchas imágenes, muchos altares, ¿ok? Pero había uno vacío y decía: al Dios no conocido. Y lo adoraban, ¿no? Es como esa mesita, ¿no? Que está ahí para poner algo. Pero como hay un Dios que no conocemos, pues ahí está simplemente ese altar. Le vamos a poner veladoras y flores, ¿verdad? Un ejemplo. Pero lo más interesante aquí, hermanos, cuando dice Pablo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La palabra religioso significa sumamente supersticioso. Se traduce también muy religioso, pero también más supersticioso. O sea, religioso exageradamente y supersticioso exageradamente. Pero esta palabra en el hebreo o en el griego significa deisidaion, la palabra religioso, deisidaion. Y esta palabra se divide en dos: deisi y daimon. Y esta primera palabra, que es deisi, proviene de deido, que significa temer. Y daimon significa demonio. O sea, eran religiosos, estaban adorando, temiendo a los demonios. Eso es lo que le dijo aquí Pablo a los atenienses. Veo que ustedes son muy adoradores de los demonios. Nada más que el español lo pusieron como religiosos. Pero imagínense, en el idioma original, así les dijo a ellos: son adoradores de demonios ustedes. Supersticioso, hermanos, ¿qué es supersticioso? A ver si ustedes saben qué es ser una persona supersticioso. La palabra supersticioso es una creencia que resulta contraria a la razón, dice, y ajena a la fe religiosa. El supersticioso cree que ciertos fenómenos disponen de una explicación mágica o mística. O sea, quiere decir, en otras palabras, que le atribuyen poder a cosas, a creencias. Eso es la palabra supersticioso. Como por ejemplo, sí, para avanzar rápido, un ejemplo: ¿cuántos de nosotros sabemos o nos han dicho: hey, no pases debajo de la escalera, es mala suerte? Esa es una superstición. Ser supersticioso. Cuando veías un gato negro: no, ahí viene un gato negro, hay que correrle, ¿no? Eso también es una superstición. Dice que esta creencia, al yo investigar esto, ¿por qué le atribuyeron poder a un gatito negro? Dice que esto dice que es una idea establecida por la Santa Inquisición de que ese animal era una reencarnación de Satanás. Por eso hay que correrle al gatito. Eso es una creencia religiosa, o mejor dicho,
superstición, pues, parte de la superstición. O sea, en otras palabras, cuando estábamos en la religión, esto hacíamos, ¿sí o no? Creíamos en esas cosas. ¿O aún todavía cree? ¿Cuántos de nosotros, cuando pasamos a un día mal, decimos, es que me levanté con el pie izquierdo? También eso es una superstición. Le te estás atribuyendo poder a tu pie izquierdo. También una herradura en la puerta de tu casa. También esa es una superstición. Un hilito rojo en el brazo. También es una superstición. Yo creo que ustedes saben que mi esposa y mi nena está en México y la abuela es pues muy católica y le dice, no, tienes que ponerle algo para que no le dé ojo a la niña. Pues nosotros no creemos en eso y no ha pasado nada. Pero los que creen como que sí, ¿verdad? Sí le pasa algo a los niños. Bueno, entre otras supersticiones que ustedes ya saben. Lo malo es que si todavía creen eso, hermanos. Ahora, esto podríamos decir, bueno, estos son las personas que no creen en Dios o que están en una religión, no como nosotros que somos cristianos, no como la religión antigua, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos. Sabemos que ellos también son supersticiosos, hermanos, creen en las imágenes, en la cultura. Por ejemplo, cuando predicamos el evangelio, ellos dicen, no, es que así me enseñaron mis abuelos, mi tatarabuelo y mi papá, y así yo voy a morir. También creen, le atribuyen poder, por ejemplo, al rosario, al agua bendita. ¿Cuántos de nosotros? Mi tía me decía cada vez que me mudaba de apartamento, me decía, llévate agua bendita para que le pongas en cada esquina. Ahí para que no te pase algo malo, para que se vayan los espíritus malos, dice. Me decía, yo ahí de obediente, sí, tía, ok, vamos. Eso fue antes, hermanos. Ahora, en el cristianismo, hermanos, ¿será que hay superstición en el cristianismo? Esto lo estamos aprendiendo, ¿por qué? Porque estamos en una serie, religión y cristianismo. Y ahorita el tema, empecé que el hombre era perfecto. A través del pecado se distorsionó absolutamente todo. ¿Ok? Y entonces por eso se cubre en una religión. En el cristianismo hay pastores o quizás unos famosos que se llaman apóstoles. Dice que ellos van al río Jordán a traer aguas del río Jordán, con un botecito o una botella. Dice que se los dan a los cristianos o a sus congregantes para que sean ungidos y que puedan sanarse de cualquier enfermedad. Eso hacen, pero antes de eso, a la ofrenda primero. El dinero primero y después un poquito de esa agua. Es igual que pues la agua bendita, ¿no? Otros dicen que antes de comenzar la celebración como el día de hoy, dice que los pastores empiezan a orar y ungir las sillas de cada iglesia o de sus iglesias. ¿Para qué? Para que esa silla esté bien ungida y que en el momento que usted se siente ahí va a ocurrir algo especial. Porque esa silla tiene algo especial. Que usted hasta dice que puede convertirse y recibir a Dios. Eso es lo que yo encontré. Y dije, wow. También otros dicen que otros que reciben a Dios, a Cristo Jesús, pero tienen la idea, dice que yo no me voy a bautizar si no es en el río Jordán. Hasta allá. Voy a hacer mis ahorros y de vacaciones voy a ir allá en el río Jordán donde Cristo Jesús fue bautizado y ahí tengo que ser bautizado. Dicen algunos. Esta también es superstición. Esto también yo lo aprendí también antes cuando no era cristiano. Me decía mi tía y mi abuela también, abrir la Biblia. Tienes que tener una Biblia abierta en tu casa. O dice que hay algunos ciertos predicadores que abran la Biblia
con los ojos cerrados y dicen, a ver, ¿qué Dios me va a hablar? ¿Qué Dios tiene para su pueblo? Y dice, bueno, aunque hermanos, no podemos negar que Dios te puede hablar también de esa manera, pero si lo hacemos todos los días, también hay textos bíblicos fuera de contexto, sacan textos bíblicos fuera de contexto. Principalmente en esta, ahora que pasó la pandemia, o mejor dicho, todavía estamos en la pandemia, dice que hay algunos cristianos que agarraron el Salmo 91 para una superstición, para cubrirlos de la enfermedad. Este Salmo 91 dice, dice que el que habita al abrigo del Altísimo no tendrá, o sea, no tendrá temor. Dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. O sea, que nada de eso te va a tocar. Pero esto lo hacían con el fin de no obedecer las leyes. O sea, no ponerte tapabocas, no hacer todas las restricciones que indicaron. Entonces, ellos decían, no, yo soy hijo de Dios y Dios me cubre y no me va a pasar nada. Y por esto, hermanos, muchos pastores ya no están hoy en día. También, por último, invocar la sangre de Cristo. Esto se ve mucho en el cristianismo cuando dice que la sangre de Cristo te cubra, que mis hijos sean cubiertos con la sangre de Cristo para que no les pase nada. Mi carro lo voy a cubrir con la sangre de Cristo también para que nadie o nada le pasa. Cosas materiales. También eso es una superstición. Y este otro, y con esto finalizo de las supersticiones, ¿cuántos de nosotros, hermanos, ahora con las redes sociales, eso se dio muchísimo cuando inició el Facebook, también el MySpace, creo que todavía está, no sé si está. Esos son los que iniciaron, las redes sociales, en WhatsApp ahora. Por ejemplo, cuando te envían un versículo bíblico o una oración, te dicen, pasa esta cadena, compártelo a 10 personas, a 10 amigos. Si lo rompes, te va a pasar algo. También esta es una superstición. Le están atribuyendo poder a algo mágico o algo así por el estilo. Bueno, hermanos, esto es porque el hombre busca la perfección, busca estar bien con Dios. Aquí hemos visto a dos grupos de personas, hermanos. Los que no conocen a Dios, que también practican la superstición, o la religión también, que está dentro de la religión, y los que sí conocen a Dios, pero aún todavía tienen cosas pasadas, aún viven o aún tienen costumbres religiosas en sus vidas. ¿Por qué lo hacemos? Uno quizás es por falta de conocimiento, hermanos, por falta de conocimiento. Ahora, vamos a ir a Primera Corintios 15:45. Usted lo puede leer en la Reina Valera. Yo voy a leerla en la Biblia, traducción lenguaje actual. Para que podamos entender un poquito. Ojalá que si hay calor, alguien puede bajar la temperatura allá, hermano Ernesto. No sé si están bien en la temperatura. Primera de Corintios 15:45. La Reina Valera dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. Ahí vemos a dos Adán, hermanos. Adán, que fue hecho recto, el primer Adán, pero pecó. Aquí podemos ver las dos naturalezas. Una naturaleza adámica, carnal, la de pecado, que es
que usted puede palparse en este momento, y la naturaleza de Cristo, que es espiritual, sin pecado. Naturaleza de Cristo, el último Adán. ¿Por qué es el último Adán, hermanos? Recordemos que Dios siempre ha querido traer a su pueblo a Él, ¿verdad? El primer Adán ya lo conocimos, Adán y Eva. Después, el segundo Adán es, sí es Adán, ¿verdad? Sí. El segundo Adán es Noé. Cuando Dios destruye todo porque la maldad en el mundo o en la tierra dice que ya era de sumo extremo, ahí Dios aún todavía tuvo misericordia de de lo que Él había hecho de nosotros, que nos hizo a su imagen. Destruye absolutamente todo. Solo una familia sobrevivió. Ahora, después, Abraham. Recordemos que Abraham habitaba en un pueblo también, religioso, donde ellos adoraban a demonios también, pero Dios le habla a Abraham para hacer un solo pueblo para él solo, para que lo adoraran, para que ellos también vivieran como Dios quiere que ellos vivan. Y ahora, Cristo Jesús es donde nosotros vivimos ahora. Recordemos también Juan 3:6, ahí nos acordamos cuando, hermanos, cuando Nicodemo llegó con Cristo Jesús y le preguntan, ¿no?, cómo él hacía todas estas cosas. Porque él decía, sabemos que alguien que hace todas estas cosas, Dios está con él. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Pero en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí podemos ver, Jesús está dividiendo las dos naturalezas. El cristiano, hermanos, el nacido de nuevo, tiene estas dos naturalezas. La de pecado y la divina, la de Cristo Jesús. Esta naturaleza, hermanos, es santo, es recto, es perfecto. Ahora, la pregunta, ¿cuál de estas dos naturalezas estamos alimentando? ¿Cuál de estas dos naturalezas nos guía? ¿Será que aún todavía estamos bajo la naturaleza adámica, donde aún todavía hacemos lo malo? ¿O estamos ya, estoy hablando de personas ya nacidos de nuevo, de Cristo Jesús? ¿O estamos haciendo ya con la naturaleza perfecta? ¿Nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios? La carnal, hermanos, va a estar buscando la perfección y nunca la logrará, porque es su naturaleza de pecado. La Biblia nos indica, hermanos, que a esta naturaleza carnal, adámica, del primer Adán, porque todos venimos de ahí, ¿ok? Esta naturaleza, la Biblia nos dice que no es que tienes que educarla o tenemos que, no sé cómo decir o manejar otra palabra, pero para no enredarme, la Biblia dice que a esta naturaleza, con sus deseos y pasiones, tenemos que hacerla morir, no darle gusto a esta naturaleza de Adán, la que quiere la perfección, la que busca la perfección, pero ya la perdió. Vamos a Colosenses 3:5, ahí voy a leer Colosenses 3:5 y les invito para que nosotros leamos ahí. Estoy apartando las dos naturalezas, ¿ok? Por eso empecé con lo que nos dice Eclesiastés, que el hombre fue hecho perfecto, pero por el pecado cayó hasta el suelo. Colosenses 3, del 5 al 10. ¿Ya estamos ahí? ¿Ok? Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí está, hermanos, lo terrenal.
¿A qué se refiere con lo terrenal? O sea, este cuerpo, con sus gustos y pasiones. No, no vas a ir a quitarte la vida en este momento, no. Sino que los deseos de este cuerpo terrenal. Vamos a ver los deseos. ¿Qué es lo que qué es lo que este cuerpo nos lleva a hacer? Dice, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahí está marcando un antes y después de usted y yo, hermanos. Esto ustedes lo hacían cuando no estaban en Cristo. En el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia. Blasfemia es hablar contra Dios. Palabras deshonestas de vuestra boca. Malas palabras, pues, groserías. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Esto es el viejo hombre, ya lo describió. Y revestidos, ahora dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, ¿quién lo crió? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. La naturaleza adámica, la primera, hermanos, hay que hacerla morir. ¿Ok? ¿Cómo? Ya lo leímos. ¿Cómo? Enojo, mentiras, blasfemias, no hablar en contra de Dios. A veces decimos, ay Dios, ¿por qué a mí? ¿O por qué Dios? Por eso soy cristiano y así. No hay que hablar mal de Dios, hermanos. Efesios 4:22, vamos a Efesios 4:22. Hay que hacer morir esa naturaleza adámica y vivir ahora en la nueva naturaleza del último Adán, que es Cristo Jesús. Efesios 4:22 al 24. ¿Me dicen amén? ¿Sí ya estamos? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Quiero enfatizar aquí, hermanos, algo. El nuevo hombre, ¿cómo fue creado? Según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. En esta tierra, hermanos, solamente ha habido una vida perfecta. Una vida perfecta. Solamente una sobre esta tierra. Y esta es la vida del último Adán, de nuestro Señor Jesús. Esta naturaleza de carne siempre va a estar buscando la perfección. En otros, como ya lo expliqué, iglesia, todo lo quiere perfecto, hasta la comida perfecta, todo quiere. No le gustó algo, no lo quiero. Quiero algo que sea perfecto. Efesios 4:13, hermanos, vamos a leerla. Me interesa que leamos esto, si hay niños también hay que leerlas. Dice en Efesios 4:13, ahí es la meta de cada uno de nosotros, espiritualmente, hermanos, no carnalmente, espiritualmente, porque la carne sabemos que es polvo y al polvo volverá. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué dice? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo está su fe? Tenemos que llegar a esa unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Él es el varón perfecto, hermanos, Cristo Jesús.
Puedo asegurar, y si no hay, o si hay alguien aquí, hermanos, que no ha nacido de Cristo Jesús, tal vez no puede pasar al día de hoy. Dios va a hacer su obra en usted. No es cuando yo lo indique. Puede pasar. Tal vez en su casa, ahorita en la noche, que usted llegue, empiece a orar. Pero la mayoría que estamos aquí somos nacidos del último Adán. Ya somos nacidos del último Adán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Cristo Jesús. En Él tenemos perfección. En Él ya somos perfectos, hermanos, espiritualmente. Pero, lamentablemente, hermanos, tenemos esta naturaleza imperfecta aún todavía. Vivimos aún todavía en esta naturaleza imperfecta. Pero también la Biblia nos dice que esto es el templo del Espíritu de Dios. Por eso la tiene que cuidar. Pero tiene que hacer morir sus deseos, sus pasiones. Ahora tenemos que vivir con el nuevo hombre espiritualmente. Que Él nos gobierne, hermanos. No la otra naturaleza. No en la naturaleza, la naturaleza del mal. Recordemos que David dijo, en pecado fui engendrado. Desde ahí, desde que fuimos engendrados, hermanos. Cuando el esperma entra en el óvulo de mi madre o de nuestra mamá, ¿verdad? En ese momento ya estamos en pecado. Por eso Pablo en Filipenses 3:12 no que lo haya alcanzado ya. Aquí Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Está hablando de su naturaleza pecaminosa. Sino que prosigo, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces eso quiere decir, hermanos, que vamos a tener una lucha constante, una lucha con esta naturaleza. En este momento usted tiene una lucha con su naturaleza de pecado. Ya se quiere ir, o tal vez se siente cansado, tal vez fue a trabajar, tal vez algo le preocupa en su vida cotidiana, pero hay algo por la cual estamos luchando todos los días con esta naturaleza. Ahora lo que somos nacidos del último Adán, que es Cristo, somos criados en Él, hermanos. Esa es la nueva noticia para nosotros, que fuimos creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10, si usted me quiere esperar en 2 Corintios 5:17, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, dice, fíjese cómo dice ahí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En Juan 1:12 al 13, vamos a leerla, Juan 1:12 al 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué dice? Hijos de Dios. Los cuales no son, ahí está la clave, hermanos, mire, léalo conmigo. Los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, quiere decir que nuestra nueva naturaleza, cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, nacido de Cristo Jesús, ya Dios nos hizo, hermanos, a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios llegó en ti y naciste de nuevo. Ahora tienes deseo de cantarle a Dios. Ahora tienes deseo de agradarle a Dios. Ahora tienes deseo de escuchar su palabra. Ahora tienes deseo de entender más sobre la palabra de Dios. Ahora ya no te interesa, es más, lo que está pasando en la televisión, lo apagas. Mejor voy a estudiar la Biblia porque esa es mi nueva naturaleza. Es la que quiero alimentar. Escuchar alabanzas, una prédica o leer la Biblia, congregarme con mis hermanos, porque somos hermanos en Cristo Jesús, una nueva naturaleza. ¿Vamos a estar luchando con la vieja? Sí. Todos los días. Todos los días, hermanos. Es una lucha desde que te levantas. Es más, en el sueño también. A veces esta naturaleza te pone un sueño todo demoníaco ahí y tú te levantas. ¡Ay! ¿Por qué soñé esto? Pero es tu vieja naturaleza. En serio. Es tu vieja naturaleza, hermanos, que no te quiere soltar. Dice, hey, ¿qué pasa? No me estás atendiendo. Quiero que me atiendas. Así como el chavo o el Kiko con su mamá. Hey, mami. O sea, siempre esa vieja naturaleza te va a estar diciendo, hey, atiéndame. Quiero mentir, quiero robar, quiero ir al baile, quiero todo lo que está en el mundo, hermanos. Pero ahora la nueva naturaleza quiere agradar a Dios, quiere servirle a Dios, quiere ser buena persona, quiere ser dadivoso, quiere ayudar, quiere predicar la palabra, quiere hacer muchas cosas, pero para el Señor. ¿Sí hemos podido discernir esto en nosotros? O sea, ¿sí o todavía no? Ahora, quizás usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, hermanos. Como lo dije anteriormente, no va a ocurrir cuando el predicador o el pastor lo indique que usted va a nacer de nuevo, no. Porque es una obra del Espíritu de Dios en ti. Él sabe cuándo, en qué momento va a llegar el momento que te vas a arrodillar ante Él y te vas a ver tu verdadera condición de vil, de pecador, de inmundo, de sucio, hermanos. Allá en California sucedió algo impresionante. Había, pues, no sé, tal vez unas 500 personas o no más de 500 personas. Eran pastores, esposas, hijos de pastores y servidores de las iglesias que fueron a ese evento. Y ocurrió algo impresionante, hermanos, que todos, bueno, la mayoría, nos pusimos a llorar. La mayoría, otros ahí, yo me arrodillé y vi mi condición aún todavía, hermanos, una condición sucia. O sea, cuando tienes un enfrentamiento con Dios, cuando Dios llega a tu vida, Él es puro, santo y tú eres todo sucio, hermanos. Aunque ya estamos en Cristo Jesús, pero todavía te sigue mostrando la condición en la que uno está, o en la condición de la vieja naturaleza. Y ahí es donde tú dices, te arrodillas y
pides perdón a Dios. La hermana que estaba sentado así a mi lado, nada más las palabras que decía, santo, 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 santo. Y así estuvimos como media hora, hermanos. Tal vez así. Pero fue algo impresionante. Sé que en ese evento Dios tocó la vida de muchos jóvenes, niños. Pero ahora, hermanos, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? Vamos a Lucas 1:30-35. No quiero decir que precisamente va a pasar esto así contigo, pero ahí hay una historia que nos puede dar la idea en cuanto Dios hace la obra en nosotros. En cuanto a Dios llega a tu vida y ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie para leer este versículo bíblico. Sé que muchos de nosotros aquí amamos al Señor, hermanos, porque Dios nos ha mostrado la condición pecadora que somos. Y Cristo Jesús a eso vino, hermanos, a rescatarnos del pecado. Cristo Jesús vino a nosotros, por nosotros, murió por nosotros en esa cruz para perdonarnos. Y ahora para tener reconciliación con Dios y ahora ser hijos de Dios. Vamos a leer esta historia, que todos creo que ya la sabemos, pero vamos a leerla, cómo ocurrió aquí. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está la pregunta de todos nosotros. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Tal vez alguien podría decir en este momento, ¿cómo es nacer de nuevo? Nicodemo dijo también, ¿acaso puedo yo entrar una vez más en el vientre de mi madre? ¿Recordemos esa historia? Pues dice María, pues no conozco varón. O sea, no tenía o no había tenido relaciones sexuales con un hombre. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos. El Espíritu Santo deposita ese Espíritu de Cristo Jesús en nosotros. Ahora somos llamados hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. Somos llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor mi Dios, por esta tu palabra, Señor. Gracias porque tú me diste la gracia de poder llevar este tema. Tal vez no la pude explicar muy bien como tú me la diste, Señor. Pero te doy gracias, Señor mi Dios, Padre Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios. Ojalá que ellos... Pido por ellos para que se esfuercen, Señor. Para que se esfuercen en hacer morir esta carne, esta naturaleza adámica, Señor. Que aún estamos aquí, que aún lo podemos tocar, podemos palpar esta naturaleza, que aún nos lleva a hacer las cosas en contra de ti. Tal vez nos lleva a enojarnos, a irarnos, decir malas palabras, tal vez aún todavía.
desear cosas malas. Tal vez aún no hay perdón en nuestro corazón. Tal vez no hemos perdonado. Esto es parte de la vieja naturaleza. Tal vez aún todavía mentimos, Señor. Y decimos, bueno, es una mentirita piadosa. O tal vez aún, Señor, todavía creemos en las cosas que la religión nos enseñó. Tal vez creemos todavía en algunas cosas y ponemos nuestras esperanzas. Creemos que si pasamos o hacemos algo es de mala suerte, o creemos todavía en eso, Señor. Límpianos, Señor, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a alimentarnos esa nueva naturaleza que tú has depositado en nosotros. Fue una obra tuya, Señor. En el momento que tú lo quisiste, nacimos para ti. Ahora somos nuevas criaturas para ti, Señor. Ahora anhelamos cantarte, glorificarte, honrarte. Pero sabemos que tenemos una lucha con esta carne que siempre nos va a impedir hacer tu voluntad, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. La vida cristiana dice que es como aquel pececito que va en contra de la corriente, hacia arriba. La corriente del río va así hacia abajo y el pescadito va saltando hacia arriba, en contra de esas fuerzas de esa corriente, Señor. Y así somos como cristianos. Sabemos que el mundo está siendo gobernado por Satanás, Señor. Y siempre están las cosas ahí que nos incitan o nos invitan a hacer lo malo, Señor. Pero nosotros ya no somos de ese tipo de personas, sino que queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos alabarte, Señor. Porque para eso fuimos hechos desde un principio, para adorarte, para tu honra, para tu alabanza. Tu palabra dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos creados para alabanza y gloria tuya, Señor. Y queremos hacer ese propósito en nosotros. Si hay algún hermano aquí, mi Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido de ti, que no ha podido, o quizás no es que no ha podido, sino que tú no has hecho su obra en él, Señor, te pido, mi Dios, que tengas misericordia de él o de ella, que pueda ver su condición de pecado, Señor, y que se pueda arrepentir de sus pecados y que crea en ti que tú moriste por él o por ella en esa cruz. Tú diste tu vida, Señor. Y por medio de ese sacrificio tuyo tiene el perdón de pecados. Y ahora tiene el perdón y puede ser hijo tuyo, Señor. Tiene la oportunidad de llegar allá contigo en el paraíso, Señor. Te doy gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a todos los congregantes de esta iglesia y donde quiera que se predique tu palabra, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Maravilloso eres tú. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.